Hola, bienvenido una vez más a este nuevo encuentro con las Terapias. Hoy quiero tocar un tema que realmente es preocupante, más cuando se agudiza o cuando se sostiene en el tiempo. Voy a hablar de los miedos. Tu miedo, mi miedo, el miedo de todas las personas, porque en definitiva todo ser vivo tiene miedo. Ahora bien, ¿todos los miedos son malos? Alguna vez yo me lo he preguntado. ¿Y sabés que no? Porque algunos miedos nos preparan para la defensa, fisiológicamente nos preparan para la defensa. Convengamos que el miedo forma parte de las emociones primarias de la psicología humana, no de la psicología en general, pero humana hablo, en cuanto a también la ira, también la alegría, la sorpresa, la angustia, el asco. El miedo forma parte también de esas emociones. Pero, ¿qué pasa con los miedos? Porque a veces son los miedos al ataque y a veces son los miedos a la pérdida. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque muchísimas veces tiene que ver con la personalidad de cada individuo, de cada sujeto que tiene que superar o autosuperar un miedo. ¿Y los miedos se pueden superar? ¿Pueden desaparecer los miedos? Yo diría que pueden superarse, no desaparecer, porque el miedo es algo natural, como decía recién, en los seres vivos. Los animales se defienden de una manera, cada raza de una manera, hasta los vegetales también saben defenderse. Nosotros formamos parte de esta naturaleza y también nos defendemos. Ahora bien, hay diferentes métodos para poder llevar adelante una situación en donde el miedo nos paraliza, nos esclaviza, porque en realidad el miedo lo que hace es frenar nuestra forma de sentir la vida, nuestra forma de ver las cosas. Convengamos que el miedo, cualquiera sea su etiología, es una suerte de adelantamiento ansioso de nuestra mente ante una circunstancia determinada que no conocemos cuál puede ser el final. Entonces, nos estamos adelantando a esas circunstancias. Por eso el temor, por eso el miedo, por eso hasta extremos como la fobia y muchas cosas más. Por eso hay tanta variable de miedos como personalidades en cada ser humano, en cada ser vivo. Convengamos que el miedo al ataque es distinto al miedo a la pérdida, porque cuando el ser humano siente que lo van a atacar, inmediatamente, fisiológicamente, se generan en el organismo diferentes componentes químicos, adrenalina, no adrenalina, que nos hace que aumente la presión sanguínea, ¿sí? Inclusive la frecuencia cardíaca, como para poder defendernos de ese ataque. Y si esto se sostiene en el tiempo, se puede tornar hasta peligroso en un síntoma o en una patología física. Los animales manifiestan sus miedos. Ejemplo, un perro que ladra, como dice el refrán, perro que ladra no muerde. Es cierto, te está mostrando que te tiene miedo, pero te está avisando que tiene miedo. Cuando el animal quiere atacar, no ladra, al contrario, analiza y trata de ver de qué manera puede atacarte si se siente amenazado. Los seres humanos somos animales. Por lo tanto, manejamos ciertas variables conscientes o inconscientes que nos llevan a veces a defendernos de un ataque. Una forma de miedo. Ese yo lo llamo el miedo bueno, entre comillas, el miedo positivo. Pero está el otro miedo, el miedo a la pérdida, el miedo por sentir que algo se nos escapa de las manos, algo se nos fue, algo se nos va. ¿Y qué no hice?, te preguntarás. Yo me lo he preguntado un montón de veces. ¿Qué no hice para perder esto o quedarme sin trabajo? Y ahí viene la pregunta. El miedo a la pérdida es un miedo de enseñanza, todos en realidad. Pero esto nos enseña que en algún momento algo tenemos que cambiar para mejorar y superar ese miedo, con todas las técnicas profesionales que existen, incluyendo obviamente la reprogramación de la memoria celular. Porque el miedo o los miedos que tengamos tienen una génesis que generalmente tiene que ver
con la educación recibida en el contexto que uno vive, por eso hablaba de personalidades, familia, sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema da para muchísimo más, es muy probable que lo vuelva a sumar en la próxima, porque los minutos que yo tengo son menores a 15 por ahora en este canal de YouTube, hasta tanto me autoricen un poquitito más, así que es muy probable que lo continúe en la próxima entrada, ¿sí? La semana que viene. Pero volvamos un poco a los miedos. ¿Cómo se puede resolver el miedo? ¿Cómo entiendo yo un miedo? Si es consciente, perfecto. Yo sé que si pongo un dedo al lado de una llama, me voy a quemar. Entonces no me acerco porque sé que me quemo, tengo miedo a quemarme. Pero hay miedos que son inconscientes, que creemos manejarlos, pero que vienen justamente con esta formación educacional, familiar, en donde le tenemos miedo a otras personas, le tenemos miedo al amar, le tenemos miedo a no salir bien, miedo al ridículo, miedos y miedos. Y generalmente los miedos a la pérdida o los miedos al ataque, en algún momento nos está hablando de cuán seguros o cuánto seguro estamos nosotros de sí mismos. Estamos hablando de autoestima. Y el abanico de posibilidades para hablar de miedos es extensísimo, por eso voy a seguir en la próxima semana. Pero cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de querernos. Cuando no nos queremos, cuando nuestra estima por algún motivo, que ahí hay que investigar, hay que llegar al tuétano del hueso, ¿sí? Cuando la autoestima está muy baja, ¿por qué está baja? ¿Y por qué nos genera miedo? Porque nos sentimos vulnerables, no nos sentimos capaces tal vez de salir adelante, por eso perdemos, por eso a lo mejor por estar con ese temor en diferentes grados potenciales, salimos a atacar ante algo que a lo mejor es imaginario, es ilusión y no es nada que nos pueda afectar. Ejemplos, miles de ejemplos podría darte, que vos lo tenés día a día. Miedo a la inseguridad, miedo a que nos pase algo en la calle, miedo a un accidente si manejamos, miedo a nuestros afectos. Cuando le decimos a nuestros afectos, por ejemplo, cuando se despiden, nos vemos, cuídate, inconscientemente le estamos diciendo, cuídate porque te puede pasar algo. Le estamos transmitiendo el miedo, que es el miedo que nosotros tenemos porque creemos que puede pasarle algo, como nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué a veces a la noche nos da más temor que de día? Porque hay cosas que a lo mejor no vemos. Y algunas personas más inseguras o menos inseguras, o con una estima más baja o menos baja, se genera mayor temor. En todos sus grados, fobia, miedito, temor, mucho miedo, que puede llegar a ser patológico. Como decía hace un rato, todo tiene solución. El tema es encontrar el camino para poder revertir este proceso que nos quita libertad para poder vivir y que de alguna manera, si bien los miedos no se van a ir nunca, podemos reducirlos de tal forma que nos diga, he aprendido a que este miedo es por esto, aquello. Por eso hay que profundizar. Tanto la psicología como la psiquiatría, etcétera, etcétera, y también la reprogramación de la memoria celular, que a lo que yo me dedico, entre otras cosas. Entonces, cuando se tiene el ABC de la problemática del miedo para una persona, entonces, ¿qué ocurre? Ahí empezamos el camino de revertirlo hasta reducirlo lo más posible para vivir en libertad, para tener una vida tranquila, en donde el miedo puede estar, pero no me va a dominar, porque si me domina me paraliza y no puedo vivir en paz. Vos que estás ahí, que tenés tus miedos y que me estás escuchando, empezá a analizar tus miedos. ¿De dónde vienen? Si te lo pasó papá, mamá, los abuelos, la familia, la sociedad. Que seguramente dentro de una semana vas a tener algo más claro de estos miedos, porque de alguna forma se moviliza el inconsciente. Claro, yo tengo miedo por esto o por aquello, o porque no me siento seguro o segura de mí mismo, o no me siento seguro de este yo
que me formaron cuando era chiquito. Dejamos por ahora los miedos para la próxima semana y seguiremos hablando sobre este tema, que es muy urticante, es una constante en nuestras vidas, pero que se puede revertir, como te decía recién, para tener una vida más en libertad. Nos vemos en una semana. Namaste. Muchas gracias.